Good morning, everyone. Good evening to those of you in Asia, and happy birthday to Wei Ting, our Chinese interpreter. Facebook tells me it's a birthday. Buenos días, buenas tardes, y muy It could feliz also be cumpleaños a fake Wei Ting. birthdays that people put on Facebook, but I think this is a real one. Happy Wei birthday. Ting, muy feliz cumpleaños a Wei Ting. Wei Ting es nuestra traductora. So I see there's a chino. question about the method of kind of on the physiological side, slowing down your breath and the benefits of that. Then there is the mind training side, right? So the question is about kind of a logistical question, so to say. Yes, I neglected to say, not necessary to say out loud, more like mentally. You know, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. So mentally, kind of in a relaxed way. The key is to just relax body and mind. Y hay una pregunta acerca de lo que se habló el sábado. Es una pregunta acerca, bueno, del lado fisiológico de los beneficios de la respiración y en temas de cómo hacerlo. Y en este ejercicio, pues, se utilizó el mantra de Om Mani Padme Hum y pues no se mencionó que había que hacerlo mentalmente, no recitado con la garganta, entonces, o con la boca. Entonces, siempre se hace de una manera relajada y el objetivo es relajar el cuerpo y la mente. So now on YouTube, for example, there are so many different recordings of Om Mani Padme Hum. So maybe do some research to search for one that you like the tune. It's not too busy, and the speed you can measure between 5.5 to 6 each recitation. Then you know, especially at the beginning, you can choose that and play it. So as you play, you sit down, and then, you know, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. So once that you get the hang of it, right? And then you can use that on the basis of getting used to being aware of breath, and then on top of that, having the mantra to go along with it. Then on top of that, you can slowly build up, breathing in, remembering the kindness that you have experienced, the goodwill that you have experienced from others, and then breathing out, sharing the goodwill and kindness. Then it becomes a metta meditation. But first, get used to your breath settling down to between 5.5 to 6 seconds for inhalation, 5.5 to 6 for exhalation. You know, of course, the a stopwatch, you know, would trigger us to not relax, you know. So instead of using a stopwatch, you know, is it 5.5? Is it 5.5? I found that the Om Mani Padme Hum mantra chanted at a particular speed is very good at just very naturally. This is obviously recommended for those who have an affinity already with mantra recitation. But of course, sometimes mantra recitation gets into like mantra marathon, right? Fast, you know. There are other times, you know, when that kind of recitation is recommended, but not for this purpose. Y pueden ustedes buscar, hacer alguna investigación en YouTube para encontrar alguna versión de la recitación del mantra de Om Mani Padme Hum, en la cual
cada vez que se recite dure entre 5 segundos y medio y 6 segundos. Y pueden utilizarla esta para poder entrenarse en el respirar hacia adentro, en el inhalar y en el exhalar. Y una vez por cada mantra. Y entonces ya después, bueno, así se pueden ustedes estar conscientes de la respiración, luego poner, digamos, el mantra adicional a esto, y ya cuando ustedes estén acostumbrados a esto pueden hacer inhalar e imaginar o visualizar o sentir toda la bondad que han recibido en algún momento o en diferentes momentos en su vida, y luego al exhalar que están compartiendo esta bondad, este amor que han recibido. Y y bueno, y el objetivo es acostumbrarse a inhalar y a exhalar con este ritmo de 5 segundos y medio o 6 segundos, pero tal vez utilizar un reloj o un cronómetro no sea algo que sea relajante. Y tal vez también esto es algo que a las personas que están de alguna manera con alguna afinidad ya a la recitación de mantras, pues sea algo que ayude. Y aquí, pues la recitación de mantras no es como cuando recitamos Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum en forma continua y rápidamente para la acumulación de mantras. Así que, pues tomen en cuenta que es algo diferente. In another context, yeah, I have talked about how the practice of chanting, and in this case, yes, chanting out loud. There also, it seems, right, it's related to, it contributes to relaxation and to relate it to physiologically what is going on. And now, current research on breath, scientific research finds that exhalation in particular is related to the parasympathetic nervous system, which is related to the rest and regroup and reproduce nervous system. The sympathetic nervous system is the fight and flight, the defensive part. For a healthy body and mind, both needs to be working and working in a balanced way. But our modern lifestyle seems to have created a situation where our sympathetic nervous system is always on. In a way, when we don't have real tigers chasing us, our afflictive emotions recruit fake tigers, yeah, and mental emotional tigers that cause us always to be in a triggered state. So to compensate for that, especially now, given our situation, then learning, using and appreciating the practice of chanting, whereby just the logistics or the physiological aspects of what happens when you're chanting is that you tend to take shorter breath inhalation and longer exhalation. Just the nature of keeping up with the chant. You breathe in fast, then breathe out slowly, 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 slowly. Breathe in fast, breathe out slowly, 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 slowly. This is not the optimal way to breathe, but this is, a kind of intervention to balance the otherwise, triggered sympathetic nervous system to kind of calm it down. Y en otros contextos he explicado o he comentado acerca de que la práctica de el recitar o en forma de cantos, bueno, ya en una manera
vocal, esto conlleva un estado de relajación y fisiológicamente hablando hay diferentes estudios científicos en la cual se mide que la exhalación provoca que el sistema parasimpático en el sistema nervioso pueda descansar, pueda reagruparse, pueda renovarse y, y bueno, y digamos si este sistema parasimpático está relacionado con las reacciones de huir o pelear, ¿verdad? Entonces, y esto era bueno cuando existían los tigres, pero ahora pues en este tiempo modernos los tigres son falsos, están relacionados con nuestras emociones que nos mantienen alterados, nerviosos, con este sentimiento de huir o pelear. Y entonces, para compensar estas emociones, la práctica del recitar de forma abierta tiene sus efectos fisiológicos, porque en esta práctica uno inhala, toma aire en un tiempo corto y luego exhala aire en un tiempo largo a la hora de recitar. Y entonces tenemos esto que es rápido y después despacio, rápido y después despacio. Y entonces esto es una intervención para poder venir y ayudar al sistema parasimpático. And then we, like whether chanting Om Mani Padme Hum or these longer chants, you have to bring, you have to do the chants, with an appreciation of what you're chanting. So in particular, joy arises. Because these are special words. These are meaningful words. So joy, so you need to kind of deliberately encourage joy, joyful. Joy is kind of like here, the next related is what they call happiness. Joy and happiness. So when joy, happiness are brought together or discussed together, joy is a more kind of excited level, joyful. Then the happiness is more like the gladdening of the heart. There is when the more active, joyful part is settling down, but in a more stable way. And then that is called happiness, sukha. So piti in Sanskrit, Pali, is joyful. Then joyful joined with slowly, kind of stabilizing into the gladdening of the heart. So these qualities also need to be deliberately brought into. And so, so we chant Om Mani Padme Hum, we know the meaning, we appreciate the meaning, so that should give rise to joy. Or the bodhicitta vow, like we do at the beginning, or the sevenfold puja, all of that, we do with understanding, with clear comprehension, with attentiveness. So then we should bring joy into this. So these are all part and parcel of what we call the 84,000 dharmas. So that when we practice this, again, I want to emphasize, don't fall into the picking and choosing. Don't feel like, do I have to choose this? Do I have to choose that? There's overemphasis on choosing this over that. Back when we're in a village, there are not so many choices. So it's easier to choose. Once you have choose one, there's nothing else, But now we're in a global village with the internet. And if you get into the mentality of, I'm going to choose this, and from now on, I'm going to content with just this, it's not going to last. But rather, if you have a comprehensive understanding,
then our one single practice is the practice of actualizing the two bodhicittas. Then whatever we happen to be doing in terms of formal practice, that is the supreme method. That is the supreme method. Y ya sea que uno esté recitando Om Mani Padme Hum o un mantra más largo, debemos aproximarnos a esto para traer felicidad, una especie de gozo, un gozo que surge principalmente del significado y que después pues, va llevando lo que sería a la felicidad, y la felicidad es tal vez una forma más, más animada, es una especie de un contentamiento del corazón en el cual dura mucho más, es un estado de mayor duración. En Pali se le llama piti, que quiere decir regocijo, y ese regocijo pues es un contentamiento del corazón, un estado feliz del corazón más duradero. Y entonces este estado pues surge cuando nosotros conocemos el significado del mantra. Entonces viene una felicidad, y esto puede suceder también con cualquier otra de las prácticas, como en la recitación de las 7 ramas o en otro tipo de recitación. Y aquí tenemos que tener una especie de atención y de que pensar de que todas estas, cada una de estas cosas que hacemos, cada una de estas prácticas es parte de las 84,000 enseñanzas. Entonces no caigamos en esto de que tenemos que escoger una u otra y quedarnos en una única práctica porque tenemos que escoger una, ¿verdad? No tenemos que enfatizar en exceso una práctica porque tal vez ahora nosotros estamos en un contexto muy amplio. Cuando antes tenían en un pueblo una práctica, pues uno aprendía la práctica de ese pueblo y pues no tenía que hacer nada más. Ahora que estamos en un pueblo, una aldea global, tenemos esta situación donde podemos encontrar diferentes prácticas que se nos presentan. Y aquí tenemos a veces la situación en que queremos escoger una, y esto pues no va a ser algo duradero. No va a haber una única práctica porque hay quizá muchas, pero lo que nosotros tenemos que pensar es de que la práctica única que tenemos que actualizar es la de las 2 bodhicittas. Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo una práctica, pensar que nosotros estamos orientados en actualizar las 2 bodhicittas, y entonces cualquier método que usamos es supremo. To enhance our understanding of this point, we can borrow the words from the 3rd patriarch of the Chan Zen tradition in East Asia. So this 3rd patriarch, a somewhat shadowy figure, but there is one teaching, one song that is associated with him. And in this song, it says, the opening lines, it says, the great way, the great path is without difficulties, except for those who pick and choose. Y prestando de la tradición Chan, el 3er patriarca tiene una canción en la que dice: el mayor camino es el que, bueno, el gran camino no tiene ninguna dificultad excepto para aquellos que se ponen a escoger y a recoger. So for those who are stuck in the habit of picking and choosing, the great way becomes too great because too many possibilities.
Y aquellos que se detienen a buscar y a escoger y a tratar de encontrar una cosa que les vaya a satisfacer es donde van a tener las mayores dificultades. Rather than appreciating that, what the Great Way offers is that now no need to pick and choose anymore. Y en lugar de ponerse Whatever a is in front apreciar of you, that is what you cultivate. que cualquier cosa With que skill. uno encuentre enfrente de uno es lo que uno puede practicar y puede desarrollar habilidad. And so the Buddha offers so many of these very skillful, subtle points of training. And they're all part and parcel of this great way. So in Shantideva, we already looked at, that section where Shantideva says, that the Buddha offers, so many gentle methods. Gentle here also can be understood as very subtle, not necessarily like obvious in your face how it works. That's because Buddha really understands, our kind of psychology. If he elaborates too much on the technical details, I feel we have a tendency, especially I think modern people, because our brains have become so sophisticated, our analysis, our, looking at it this way, that way, this way, that way. Then, given too many details, we get lost in the details. And then we think, if I know all the details, then I have mastered it. But that's not how we master. That's not how we develop the path. Y el Buda ofrece muchas maneras muy sutiles de entrenarse. Y Shantideva, pues acabamos de ver que él dice que el Buda ofrece tantos métodos gentiles. Y aquí gentiles, pues se refiere también a la sutileza, a las cosas que no son tan obvias, a cosas que uno no puede ver, aunque el uno lo tenga en la cara. Y quizá esto porque el Buda entiende la psicología de las personas, de los seres, y por eso no ofrece detalles técnicos, muchos detalles técnicos, porque nuestros cerebros, nuestra manera de analizar, nuestra manera de tratar de ver las cosas de diferentes ángulos, de diferentes maneras, cuando hacemos esto, nosotros nos perdemos en los detalles. Y es más, cuando nosotros tenemos muchos detalles técnicos y los aprendemos, pensamos que nosotros ya tenemos un dominio de la práctica, pero no es así porque no hemos profundizado y no es en los detalles en los cuales nosotros encontramos lo profundo. Yes, Judy. Let's see what's going on. I can unmute now. Yeah, you should be able to. Oh, okay. Okay, go ahead. It's just a comment. I think this is such a simple but very profound idea of making all practices essentially head to the same point, because I've spent a lot of time trying to figure out how to do it right. Mm-hmm. And right meant the right practice or the right this, and this sort of frees me. And
us all, I think, to just do it. Yes. Do something, but do it with the idea of Yes. the bodhicittas. And I think that's very freeing. Yes. Yes. Because I don't have to worry about doing it right. I just have to worry about doing it. Exactly. We get so distracted, by choosing. So Bueno, go ahead and translate Judy's. Yeah. Judy tiene un comentario, ella dice que esta es una idea que encuentra muy profundamente simple y que porque ella siempre había estado preocupada en cómo hacerla en forma correcta, cómo practicar correctamente, cómo tener una idea correcta de las cosas, pero esta manera de verlo es solo decir, solo hazlo, pero hazlo con bodhicitta y eso pues es una cuestión que a ella le ha ayudado mucho. Y el doctor Lai pues le empezó a responder diciendo, sí, nosotros nos volvemos muy distraídos con estos detalles. So Kyopa Jigtensumgun's Vajra statement that says, the 84,000 dharmas, they constitute a single path to awakening. So that Vajra statement is very helpful. Y en los enunciados Vajra de Jigten Sumgun, él dice en uno de ellos que los 84,000 enseñanzas del Buda constituyen un solo camino. Also in the great Kadampa master Geshe Chekawa's 7-point lojo, in the section where he says, if you want to know, how well your mind training is going, he says one of the signs of that is, one of the indicators of that is when you begin to understand that all practices converge onto a single point. And that single point is the actualization of the two bodhicittas. He says, when you see that, no matter what practice you do, what teaching you take, all of that, they are all starting to converge onto a single point. It's a single point of overcoming self-grasping, actualizing two bodhicittas. He says, then you're making good progress now. Y de los grandes maestros Kadampa, Geshe Chekawa, en el entrenamiento mental en 7 puntos, en uno de ellos dice, si tú quieres saber cuando has empezado a entender las prácticas y comprenderlas, es cuando todo converge a un único punto. En ese caso, el único punto se refiere a la bodhicitta. Y es cuando nosotros ya hemos empezado a conquistar el aferramiento al yo y entender o a actualizar la bodhicitta, es cuando ya vemos que todas las prácticas convergen a un solo punto. More to add, Judy? Your hand is still up. Oh, okay. Just checking. Tam jege zo jebe ma nang ga dang nyam be zen jen tam je dewa dan den dung yao dang zhe ne de la na me ba yang
Dabra Zobe Janju Rinpoche Dombra Jai Nala Dhamma Jebe Dra Nopar Jebe Ge Tarba Dan Tamche Gembe Bardu Chopra Jeba Tham Che Gizo Jebe Manangadang Nyampe Senje Tamche Dewa Dan Den Dunya Dandre Nurdu Lana Me Paya Dabra Sobe Chanju Rinpoche Tobar Ja Dala Dhamma Jebe Dra Nobar Jebe Ge Tarba Dan Tamje Gembe Bardu Chopra Jeba Tam Chege Sun Jebe Manang Kadang Nyampe Senchen Tamje Dewa Dan Den Dungyao Dandru Nurdu Lana Me Pa Yang Dabra Sobe Chanchu Rinpoche Dombra Je De Je Du Sama Geki Bardu Longa Yesum Gewala Gom Aje Bardu Longa Yesum Gewala Go Direne Song Te Ne Ma San Ta Sam Ye Bardu Longa Yesum Gewala Go San Je Jodan Sochi Jonam La Chanchu Bardu Tani Kyabzu Je Dagi Jinsu Gebe Sonam Ki Rola Pencher Sanje Drubra Shu Sanje Jodan Sogi Chonam La Chanchu Bardu Tani Kyabzu Je Dagi Jinsu Gebe Sonam Ki Drola Pencher Sanje Drubra Shu Sanje Jodan Sogi Chonam La Chanchu Bardu Dani Gyabzu Je Dagi Jinsu Gebe Sonam Ki Drola Pencher Sanje Drubra Shu Manam Kada Nyampe Senchen Tamche Dewa Dan Dewe Gyundan Dembra Gyurji Dunyao Da Dunyao Gi Gyudan Drewa Gyurji Dunyao Mepe Dewa Dame Drewa Gyurji Nering Chadan Nidan Drewe Tanyan La Nebra Gyurji Manang Kadan Nyampe Senchen Tamche Dewa Dan Dewe Gyundan Tempra Gyurji Dunyao Dang Dunyao Gi Gyudang Drewa Gyurji Dunyao Mepe Dewa Dhame Drewa Gyurji Niring Chadang Nidang Drewe Tanyan La Nebra Gyurji Manang Kadang Nyampe Senchen Tamje Dewa Dham Dewe Gyundan Tempra Gyurji Dunyao Dang Dunyao Gi Gyudang Drewa Gyurji Dunyao Mepe Dewa Dhame Drewa Gyurji Niring Chadang Nidang Drewe Tanyan La Nebra Gyurji. In all the worlds of the ten En todos los mundos de las 10 directions direcciones residen los tathagatas de los tres tiempos. Ante cada uno de estos leones entre humanos me postro gozosamente con cuerpo, palabra y mente. Por el poder de esta aspiración a nobles hazañas, todos los conquistadores aparecen claramente en mi mente. Con tantos cuerpos como átomos hay en el mundo, me postro a todos los conquistadores. En cada átomo hay budas incontables como los átomos, todos entre los herederos de los budas. Así concibo a este Dharmadato, tan completamente lleno con los conquistadores de esta manera, con infinitos océanos de alabanza y océanos de diversas melodías. Canto las cualidades excelentes de todos ustedes los conquistadores y los alabo a todos ustedes venidos. Of all you conquerors and praise all of you
you gone to bliss with the best Con las flowers mejores flores y and las best mejores guirnaldas, garlands, la mejor best música, music, ungüentos ointments, y los and parasoles excellent excelentes, parasols, las lámparas más finest finas e lamps and incienso superior superior, incense las I ofrendo offer a to ustedes los you, conquistadores. conquerors, with Con excellent excelentes garments prendas y las and mejores best fragancias y sándalo fragrances en and polvo sandalwood amontonado powder tan heap alto como el high monte as Meru, Mount todas las Meru. maravillosas All ofrendas wondrous offerings perfectamente perfectly dispuestas las arranged I ofrendo a offer to ustedes los you, conquistadores. conquerors, these Estas vast ofrendas and vastas e unequal inigualables para offerings todos to y cada each uno de and los every one of conquistadores, you, con el poder de la conquerors, with the convicción en power hazañas of nobles, me conviction in postro y las noble deeds. ofrendo a todos los I conquistadores. prostrate and Todas offer las to acciones all you malignas que he hecho conquerors con mi all the cuerpo, harmful palabra deeds y mente, that I have bajo el done poder with del my deseo, body, odio e speech, and mind ignorancia, under the confieso power todas of y cada desire, una de ellas. hatred, and ignorance. I Me confess each regocijo and en todas las every hazañas one of them. meritorias de I todos los rejoice conquistadores in de las 10 all the direcciones meritorious y los deeds of herederos de all los Budas, conquerors in the 10 percatadores solitarios, directions, oyentes and aún the en tenerlo y heirs of más the allá y en Buddhas todos los solitary transmigradores. realizes here is still in training Ustedes, and quienes son las beyond, lámparas and de los all mundos de las 10 wandering beings, direcciones, you who quienes are han lamps obtenido of la the worlds of omnisciencia the de los 10 Budas a través de las directions, who etapas del have despertar, unobstructedly todos attained ustedes, Buddhahood quienes through son the mis stages of protectores, por Bodhi. favor, giren la All insuperable you rueda who del are my Dharma. Con protectors, las palmas please unidas les turn the suplico unexcel encarecidamente a wheel of ustedes quienes Dharma. tienen la With intención de palms manifestar el together, I nirvana final. earnestly Por beseech favor, you quédense who por may tantos intend to eones como hay manifest átomos en el final mundo, por la nirvana. felicidad Please y remain for bienestar as de many todos los eons as there transmigradores. are Cual sea atoms poca in the virtud haya world, for the reunido a través de happiness and well-being postraciones, of all ofrendas, wandering confesión, beings, regocijarse, whatever solicitar y slight suplicar, virtue that ahora may lo have dedico been para el gathered completo through despertar. prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, I now dedicate to complete Bodhi. This ground sprinkled with scented waters and strewn Esta with tierra rociada con flowers, aguas adorned with perfumadas y the decorada supreme con mountain, flores, fall, adornada con la continent, suprema sun, and montaña y los moon, I 4 visualize as continentes, a Buddha land and visualizándola como una offer tierra it. May búdica que all a través de wandering ofrendarla beings todos los experience transmigradores la such a disfruten como pure una tierra land. To pura. the gurus who possess the A 3 los gurús que kayas, I poseen los offer 3 the kayas, outer, inner, les secret, ofrezco and thusness interna, offerings with my externa y body, secretamente wealth, and all phenomenal existence. todas las Please grant riquezas the y los unsurpassed fenómenos que existen supreme en la existencia. attainment, whatever slight virtue I Cual may sea poca have virtud haya gathered reunido a través through de prostrating, postraciones, offering, ofrendas, confessing, confesión, rejoicing, requesting, and regocijarse, solicitar y beseeching, suplicar, I now ahora lo dedico para el dedicated to completo complete despertar. Bodhi. Om Guru Deva Dhaki Nirana Mandala Pratija Soha. Please turn the wheel of Dharma of the greater, lesser, and common vehicles in accordance with the dispositions and mental capacities of sentient Por favor, giren las ruedas del beings. Dharma, del pequeño y el gran vehículo, de acuerdo a las capacidades mentales de los seres. Doje Janjen Dele Naroda Mami Dapo Bado Jidengun Patin Zunden Sawe La Mesha Saju Lama Yidam Chokyong La Sowa Depso Da Jijin Jilo Kya Drengi Dome Samlenge Chobe Don Sungyong La Kya Zume Kya Wado Je Chang Par Jidengun Pasha La Dudu Tatu Sangye Kyole Me Jinje Lo Shi Tuje Je Nenge Mumba Sene Kyan Sim To De Du Do Prajen Jilo Hong Wajin Yo Jena Zang Sang Pema Kesa Tumbola Yase Chuki Pema June Shishu Dago Do Kando Mapungura Gagin Jesse Da Do Gagin Jilo Jishu Sokoro Pema Se De Ho In Juki Igin Podane Dosun Sanje Gunjing Wani Ransin Jogon Gonsun Don Sepa Zawe Lame Shabla Sowa So in this chapter on virya, on diligence, with joy described as one of the qualities of this kind of virya,
So here we have reached verse 31. We have covered verse 31. So verse 32, stanza 32, begins to elaborate on these basically 4 factors that are conducive to virya, to the arising of this quality and the strengthening of this quality of virya. Y estamos en el capítulo de la diligencia, virya, y una de las cualidades de la diligencia es el regocijo. Y aquí en el verso 31 empezamos a cubrirlo, y en el verso 32 empieza a elaborar sobre los 4 factores que van a llevarnos hacia virya, hacia el surgimiento y hacia el fortalecimiento de la diligencia. So 32 says, therefore leaving everything that is adverse to it, I'll labor to increase my diligence through aspiration and self-confidence, relinquishment and joy, by strength of earnest application and exertion of control. Y aquí el verso 32 dice, por lo tanto, abandonando todo lo que se opone, me esforzaré para aumentar mi diligencia con aspiración, confianza en mí mismo, alegría y desistiendo, y con la fuerza de la perseverancia y el autocontrol. Yeah, so 32 points to material that we have already covered in this chapter, points back to material that we already covered in this chapter, and also points forward to what will be discussed next. So what has been covered so far is those things that are adverse to virya, and specifically those 3 types of laziness. They are adverse. They stand in the way of virya arising and becoming strong. So we have to make an effort to stop getting caught up in those 3 types of laziness as described in the verses that we have covered so far. Y entonces el verso 32 apunta hacia algún material que ya cubrimos anteriormente y también nos adelanta a lo que vamos a cubrir. Y lo que hemos cubierto es acerca de los obstáculos que son o las cosas que son adversas al virya. Se refiere a los 3 tipos de pereza y a los cuales nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poder cortarlas. Sometimes we want to say, like, hey, so how do I stop them? Those 3 types of laziness. Well, it's not easy, of course, but at the very least, you have to see their faults and you have to make a resolve and say, I'm going to stop. The first kind of laziness, the laziness of like not wanting to do anything, to kind of just waste away, our days and weeks and months and lifetime. You just have to start by saying, no, I stop, like get up already. Y algunas veces nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo podemos detenerlas? ¿Cómo podemos pararlas? No es fácil, pero lo primero que tendríamos que hacer es observar cuáles son las fallas, cuáles son sus defectos y tomar una resolución y hacer algo al respecto. Como en el primer tipo de la pereza, en las cuales no queremos hacer nada, no tenemos, y podemos ver que estamos desperdiciando el tiempo y al verlo podemos ver sus defectos y empezar y decir, bueno, parémoslo, parémonos. The second type of laziness, which is the laziness of
I want to, I just want to sleep. I just want to eat. I just want to watch Netflix. I just want to, sit around and gossip about people, and so all these kind of distractions that I would rather do. Again, we have to see their faults and make a determination. No, I'm going to stop. Or I'm not going to spend so much, at least start with, I'm not going to do so much of it. Then eventually, as you begin to stop doing so much of it, you see the attractiveness of that. Then you develop greater and greater capacity to just not waste away time like that. Y el segundo tipo es aquella que dices, bueno, yo solo quiero dormir, solo quiero ver Netflix, quizá pues solo quiera mantenerme al día con los chismes, y pues todas estas son distracciones que nos impiden, en lugar de estar haciendo algo virtuoso, en lugar de estar haciendo prácticas, pues nosotros preferimos hacer estas. Entonces, empecemos viendo las faltas, viendo sus defectos, y digamos, paremos o detengámonos. Pero quizá tal vez sea algo difícil hacerlo, pero por lo menos empecemos a comprometernos a no hacerlo mucho y a empezar a ver cuál es esta atracción, esto que nos mantiene lejos de lo que nosotros debemos hacer, y desarrollamos la capacidad de poder detenerla. The third type of laziness, feeling discouraged, feeling defeated, even before we start. Also, we say, no, I'm going to stop that. I recognize that that's just part of the Martha Stewart designing prison cell sneakiness, and say, no, I fire you. I don't need you. You're a bad coach. Instead of encouraging me to jailbreak, just say, oh no, you can't do it. It's impossible to jailbreak. Just be content with redecorating your prison cell. No, we have to say no to it. So leaving those that are adverse, those factors, those opposites that are adverse to diligence. Now I will labor, I will put effort into increasing diligence through these four things. Aspiration, and this time it's called, the second one is called self-confidence. In verse 31, it is called steadfastness, remaining determined. And here is expressed as self-confidence. Then the third is relinquishment, letting go. And the fourth is joy, as a factor that has to be deliberately cultivated. So these are the four factors. So the remainder of this chapter on diligence is going to take us through these four factors. Y el tercer tipo de pereza es el sentirse desanimado, el sentirse derrotado. De alguna manera, nosotros tenemos que venir y decir, bueno, reconocerlo. Y porque todo esto es como la parte, es parte como del plan que le llama el doctor Lai de Martha Stewart, de redecorar nuestra prisión. Y pues nosotros tenemos que pensar, bueno, que tenemos que deshacernos de ella, que tenemos que despedirla, porque no es un coach bueno, ¿verdad? Es una persona que nos dice, bueno, pues sí, podemos ver y poner tu prisión y hacerla más bonita, y de esa manera, pues nosotros nunca nos vamos a querer salir, nos sentimos desanimados a huir de la prisión. Entonces debemos decir, no, tenemos que dejar todos estos aspectos, estos tres tipos de perezas que son adversos al esfuerzo, a la diligencia, e irnos
¿verdad? Y ahora cultivar los cuatro factores que se mencionan tanto en el verso 31 y en el verso 32, donde tenemos la aspiración, y en el verso 31 dice firmeza, y en el verso 32 dice confianza en mí mismo, que son dos aspectos. Es el mismo factor, descrito en dos formas diferentes. El tercero sería la alegría y el cuarto el desistir. Y estos son los cuatro factores en los cuales se va a concentrar el resto del capítulo. So let's read now the next section, the section on aspiration. Khenpo Kumbel identifies verses 33 to 46 as that section where Shantideva will explain the factor of Ahora vamos a leer aspiration. los versos The boundless evils 33 of al myself and 46. others, I must bring them Yo all to mismo nothing. destruiré todas las Even though a innumerables single faltas of these mías y de los ills demás, may take aunque para unnumbered cada una de ages to ellas exhaust. necesite un And if I océano de find within calpas. myself no Y sign si that no faults veo are que even esté starting to haciendo be ni lo más cleansed, mínimo para why does destruir my esas heart faltas, not ¿cómo es burst que no me asunder, explota el corazón destined por as el I am infinito for boundless sufrimiento que me pain? aguarda? Good qualities He for de my conseguir and others' innumerables sake, buenas though they cualidades may para mi be many, beneficio y el de I los must demás, now aunque accomplish, por cada una even de though ellas for deba each of them I practicar must durante un endeavor océano for de calpas. unnumbered ages. Nunca he llegado a Acquaintance I have familiarizarme never ni gained siquiera with even parcialmente con part alguna de of esas such great cualidades. qualities. Qué It is increíble indeed es que amazing desperdicie that esta I vida que render meaningless this sorprendentemente he life that obtenido. somehow I No have he gained. hecho ofrendas Offerings to olvidas, the ni Buddhas I have never donaciones para made. la celebración No de grandes feasts were fiestas, ever held ni through my ni donations. trabajado para las No works have been enseñanzas, ni he accomplished for the colmado los teachings. deseos The de los wishes of pobres. the poor I left unsatisfied. No he I have not protegido del saved the miedo a los frightened que lo from their tienen, fear. The ni he wretched I proporcionado have not consuelo a los consoled. My afligidos. mother's Lo pain, único her que he womb's conseguido es discomfort, causar these alone sufrimiento y are dolor my en el vientre accomplishments. materno. My failure to aspire Por to carecer de Dharma aspiración now por and el in the Dharma past en esta has vida y en brought las me to my pasadas, present me encuentro en dereliction. ese Who estado de therefore infortunio. would spurn ¿Quién such desistiría pues aspiration? de esta Aspiration, aspiración? so the sage El asserted, sabio dijo is the que la root of aspiración es every la raíz kind de of todas las virtue. virtudes. Y la Aspiration's raíz de la root in turn aspiración es is meditar constant meditation constantemente en on el the fruto de fruits las of acciones. action. El The body's sufrimiento, la pains, infelicidad, anxieties of todas las mind, diversas and clases de all our miedo, fears of vernos various separados kinds, de lo que to be queremos, son el deprived of resultado de what las we acciones want, negativas. such is the Si harvest of según our mis sinful intenciones, deeds. mis But acciones if my son acts are virtuosas, good, a donde sincerely quiera que vaya, intended, el mérito then no amasado me matter rendirá where I sus turn frutos. my steps, Pero the si mis merit actos son gained will nocivos, honor a donde me quiera with que its vaya, resulting aunque busque la benefits. felicidad, But if me through traspasarán seeking las armas happiness del my deeds are sufrimiento, wrong, no producto matter de esos where actos I turn my nocivos. steps, the Debido a la knives of virtud, misery will estaré en cut el me down. corazón de un The loto wage and fresco, fragante y retribution of a espacioso, sinful con life. resplandor Through sustentado por virtue, las I will rest melodiosas within the palabras cool del heart of a victorioso. fragrance De sus spreading lotus, pétalos que se with abrirán con la luz splendor del nurtured sabio, by the sweet surgiré words con of the un cuerpo conqueror. supremo. Then from the Permaneceré lotus como open in heredero the del sage's Sugata en light, la in presencia de los supreme form victoriosos. I will arise, O debido to a mis dwell the numerosos actos blissful Buddha's negativos, air seré in presence torturado of por los victorious esbirros de ones. llama, que Or me else, as despellejarán y verterán sobre mi wages cuerpo of my cobre many fundido sins, my por skin un inmenso completely flayed, fuego I shall abrasador, be y con utterly brought espadas y low by puñales creatures of the Lord incandescentes of death, trocearán mi who on carne my en cientos de body pour a pedazos, que liquid caerán bronze en el all suelo melted in the metálico dreadful terriblemente blaze, ardiente. and pierced by Por lo burning tanto, swords and knives, aspiraré my a lo flesh, que es virtuoso y con devoción dismembered lo in pondré en 100 parts, práctica. will Y tal fall como se upon the explica en el Bhattacharya, hot iron cultivaré ground. una firme Therefore, confianza. I will aspire and tend to virtue and steep myself in it with great devotion. And with the method stated in the Vajradwaja, I will train in confident assurance. So these are the verses for that section. So first of all, I think the thing we can begin here, it says, is on verse 40. Aspiration, so the Buddha has taught,
is the root of every kind of virtue. So of course here aspiration is a specific kind of aspiration, which is aspiration towards virtue. So it says like the fruits of virtue, the results of virtue, where do they come from? They come from first making determination. You can say aspiration is determination, making the determination, making the aspiration to accomplish this virtue. So then he says, then what is the root? What gives rise to aspiration? It's constant meditation. Here, it doesn't have to mean formal meditation, where you sit down, fold your legs, straighten your back. It doesn't mean that. It means always remembering, always contemplating, always considering the fruits of our actions, meaning to remember the principle of karma. Unskillful actions ripen as undesirable experiences. Skillful actions ripen as desirable experiences. What do we want? We want pleasant experiences. We don't want unpleasant experiences. So, given that, then actions become really important. So that kind of understanding, that kind of remembering, and not forgetting that, he says, that will then make us aspire to virtuous, skillful actions. And so that, he says, is the root of aspiration. Y estas estrofas en esta sección, que es la sección de la aspiración, pues podríamos empezar primero viendo la estrofa 40, donde dice que el sabio dijo que la aspiración es la raíz de todas las virtudes y la raíz de la aspiración es meditar constantemente en el fruto de las acciones. Y aquí la aspiración, siendo la raíz de cualquier tipo de virtud, se refiere a que no es cualquier aspiración, es una aspiración en la cual nosotros nos determinamos a lograr ciertas virtudes o la virtud en general. Y aquí también nos habla de que la raíz de esta aspiración es la meditación constante. Y esta meditación constante tal vez no es algo que nosotros pensemos que sea como formal, que nos sentemos en un cojín de meditación y meditemos en algo, sino que siempre estar considerando cuáles son las causas y cuáles son los efectos. ¿Las causas de qué? Pues las causas de la felicidad van a ser acciones que son positivas y las causas del sufrimiento van a ser acciones que son negativas. Entonces, y meditar también en qué es lo que nosotros deseamos. Si deseamos la felicidad, entonces tenemos que, o si deseamos el sufrimiento, que es lo que realmente no deseamos. Entonces, aquí las acciones se convierten en importantes, en cuáles son las causas de esa felicidad. Y entonces empezamos si hemos meditado en estas causas, entonces aspiramos a realizar esas acciones virtuosas. Y esto va a ser la raíz de la aspiración. So to help us see the faults and liabilities of unskillful actions of negative karma, and the faults and liabilities of not taking advantage of creating positive, virtuous, skillful karma, Shantideva then, verse 33. Starting there, he says, the boundless evils of both myself and others, I must bring them all to nothing. That means I have to end them. Even though a single of these ills may take unnumbered ages to exhaust. So understanding how negative causes, unskillful actions bring about so much suffering, boundless as they are, those of myself, those of others, I will bring them to an end. Now here, footnote, of course, you cannot
in the end, force someone to not create negative karma. Here is a poetic way of saying, you know, how do I bring others' evil to an end? By myself becoming Buddha, because that offers the greatest chances of being helpful to others, of being truly helpful to others, of being truly useful to others, is when we are Buddhists. So for that purpose, you know, I will bring these negative actions to an end. Even if a single of these might take innumerable ages to complete, I will do it. So it needs, so this is the aspiration part. Y aquí pues nos trata de ver cuáles son las fallas y cuáles son las consecuencias del crear karma negativo, cuáles son las fallas y las consecuencias de no crear karma positivo. Y podemos ver en los versos, en el verso, perdón, 35, de que dice que he de conseguir innumerables buenas cualidades para mi beneficio y el de los demás, aunque por cada una de ellas deba practicar durante un océano de kalpas. Y bueno, y también en el verso 34, donde dice, si no veo que están haciendo ni lo más mínimo para destruir esas faltas, ¿cómo es que no me... perdón, en el verso 33, yo mismo destruiré las innumerables faltas mías y de los demás, aunque para cada una de ellas necesite un océano de kalpas. Y entonces aquí, pues podemos ver que en estos versos, nosotros vamos a estar esforzándonos en poder crear la virtud y también para poder no solo destruir nuestro propio karma negativo, sino el de otros. Y aquí hay una nota al pie en la que nosotros no podemos forzar a otros a no crear karma negativo, pero aquí es una manera poética de decir que nosotros lo que vamos a hacer es obtener la budeidad para poder tener la capacidad de poder enseñar, de poder inspirar, de poder hacer que otros de alguna manera puedan detener sus acciones negativas. Y también tenemos aquí como el compromiso, donde nos dice que aunque para And in cada una de 34, ellas necesite un océano de kalpas. He is showing us kind of like sometimes, you know, you need to skillfully use disappointment or embarrassment as a way to keep us diligent. So he says, and if I find within myself no sign that these faults are starting to be cleansed, you know, oh, how can I not be sad over this situation? Here he's not saying, you know, you should become defeatist, right? Because that's a fault. Don't let it go to the extent of like, oh, poor me, I cannot do it, and then give up. But rather, when necessary, you also need to not be so complacent and say, oh, you know, today was spent completely without weakening these ills. Oh, shameful, shameful, shameful. So sometimes we have to do that, you know. But not to the point of like, oh, I'm hopeless. I cannot accomplish this. So it's balanced. Y el verso 34, donde dice, y si no veo que esté haciendo ni lo más mínimo para destruir estas faltas, ¿cómo es que no me explota el corazón por el infinito sufrimiento que me aguarda? Y aquí, pues, de alguna manera tenemos también la necesidad de poder utilizar la decepción de una manera muy hábil y muy práctica para que nosotros podamos continuar en nuestro proceso. Pero no es para que nosotros nos volvamos derrotados, para que nos decepcionemos, pero que podamos, que cuando sea necesario, no seamos complacientes, que cuando nosotros estemos diciendo, ah, bueno, hoy estuve muy bien, hoy no hice esto o lo otro, y por lo tanto estuve practicando bien,
nosotros tenemos que ver que no tenemos que quedarnos estancados, que no tenemos que pensar que o complacidos solo con eso, sino que tenemos que hacer más. ¿verdad? 33 and 34 is about unskillful actions and how determined one should be, how one should aspire, no matter how long it takes to even get rid of one. We should not give up. And we should not become complacent. 35, 36 is the other side of this, which is now thinking of the virtues, the good qualities that we can cultivate, that we can develop. No matter how hard the aspiration is, no matter how long it takes, I will endeavor. I will keep at this. And so right now, like, also to reflect, to not be satisfied with the good qualities that you think you have, and say, but now I have so little. And instead, I meaninglessly waste away the opportunity that I have. Sometimes this is about wallowing in sadness also. Thinking, oh, samsara is so terrible. I hate this place. I want to leave. People are having so much suffering. And we get distracted. But instead, like, oh, wow, this is another opportunity. This is the day that I can grow my qualities and diminish my faults. So 35, 36 emphasizes the qualities part, the skillful actions part. 33, 34, the unskillful, the bad qualities that needs to be given up. Y los versos 33 y los versos 34 se refieren a las acciones no hábiles, a las acciones no virtuosas, pero cuánto tiempo nos toma y en poderlas, y que es importante tomar el tiempo suficiente, aunque sea mucho tiempo, en poderlas erradicar, aunque sea solo una de ellas. Y el verso 35 y 36, pues nos habla de la parte contraria, nos habla de las acciones virtuosas y que nos puede llevar mucho tiempo y que también no estemos satisfechos en haber logrado alguna de ellas, sino que tenemos que continuar. Y porque tenemos estos dos lados, en los que uno decimos, bueno, el samsara es muy malo, que el samsara es de alguna manera algo que lo cual quiero salir, donde todo el mundo sufre, donde yo sufro, y nos podemos quedar distraídos. Pero acá, en estos dos versos, nos habla sobre de que también tenemos esta situación donde podemos aprovechar cada día para poder desarrollar nuestras cualidades y que nosotros podemos detenernos y desarrollar unas y también no estar satisfechos en solo desarrollar unas, sino que continuar desarrollando las cualidades. 37 and 38, the first 6 lines of this, describes things that are good to do, but Shantideva, kind of to exaggerate, he says, but I have not done any of them. He says, but there is a list of, practical and good things that we could do. But because we become discouraged or because, we don't make strong aspirations, we don't know how to make aspirations, so then we waste away. Whether waste away because we think, oh, there's all these other fun things that I should do, that I want to do, or we waste away because we think, oh, no, I don't have energy, I don't want to do, right? All those types of laziness. And so here it says, offerings to the Buddhas. There, we should do that. The giving of feasts here means like to offer to the spiritual community feasts, made food offerings. No works have I accomplished for the teachings, meaning I have not studied them, I have not shared them, I have not promoted them.
So these are things that we should do to promote the study and to contribute to the growth of the Dharma and fulfill the wishes of the poor. Again, we have not done that, he says. That we should do. Save those who are frightened from their fear. Console those who are wretched. So 6 things here are explicitly mentioned as things that we can do, but we don't. Y en los versos o estrofas 37 a 38, en las primeras 6 líneas hay 6 cosas que son buenas de hacer, pero que Shantideva nos dice que no las hacemos de alguna manera. Y bueno, quizá pueda ser porque no tenemos la aspiración, no hacemos las aspiraciones suficientes, o a veces nos sentimos sin ánimos para hacerlas, que son siempre pereza, ¿no? Y que tenemos que también, de alguna manera, conquistar. Y entre estas, pues nos habla primero de hacer ofrendas a los Budas, que son cosas que nosotros deberíamos de hacer. Cuando habla de hacer ni donaciones para la celebración de grandes fiestas, se habla de los, de ofrendas de comida a la comunidad espiritual. Cuando habla de ni trabajado para las enseñanzas, es cuando, porque no hemos tal vez estudiado, porque tal vez no hemos promovido las enseñanzas, tal vez no hemos contribuido a que el Dharma crezca de alguna manera. De ahí no he protegido del miedo a los que tienen, ni he proporcionado consuelo a los afligidos. Pues todas estas son 6 cosas que nosotros podemos hacer, pero que no hacemos, o que no hacemos de una manera. Right? So then he says, at the end of verse 38, he says, but instead, all I have done is to just torture my mother. When in the womb, causing her so much pain and discomfort. Then when after born, causing her so much worry. That's about all I have done, he says. Y en el verso 38, en las últimas líneas, dice, pero en lugar de hacer todas esas cosas, lo único que he hecho es haber torturado a mi madre durante en el embarazo, en el momento del parto. Eso es lo único que he hecho. So then 39, he says, so why this situation now is because I have failed to make aspiration towards the Dharma. Towards the Dharma here means, aspiration towards waking up to what is. Dharma, of course, refers to the teachings of the Buddha, but even the teachings of the Buddha, they are based on and pointing us towards seeing things as they are, waking up from our confusions. So the ultimate aspiration that we're making is an aspiration to waking up for the benefit of others, for the benefit of all beings, and that is, again, the 2 bodhicittas. Make aspirations to awaken the 2 bodhicittas, to accomplish the 2 bodhicittas. Then there are more specific aspirations that we make that is geared towards this basic aspiration is the aspiration towards the Dharma, the aspiration towards awakening the 2 bodhicittas. Y en el verso 39, en la estrofa 39 nos dice, ¿por qué es todo esto? ¿Por qué está sucediendo todo esto ahora? Y es porque hemos fallado, o porque yo he fallado en hacer aspiraciones hacia el Dharma. Y aquí las aspiraciones hacia el Dharma pues se refiere a las aspiraciones al despertarse de esta confusión, que es la última aspiración. Y despertarse para el beneficio de los seres. Y aquí, entonces, la aspiración última es hacia el lograr el despertar de las 2 bodhicittas. Y también hay algunas otras aspiraciones más específicas, pero las aspiraciones más básicas es al despertar
las dos o al lograr las dos bodhicittas. So now let's take a short break. Bueno, ahora vamos a tomar un pequeño descanso.
wage jware 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 wage jware
wage joare mum, 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 wage joare mum. So now, so verse 40, we've looked at, so where it says how, why aspiration is really important. And so basically aspiration is that quality, that kind of mental quality that keeps us focused towards the Dharma, that keeps steering us towards the Dharma. And so we need to make aspirations because it will keep us focused on achieving this goal. Y eso hemos visto en la estrofa 40, en donde vimos el por qué la aspiración es importante. La aspiración es esta cualidad mental que nos enfoca, que nos orienta hacia el Dharma, por lo cual es importante el tenerla, el cultivarla. That's 41. The body's pains, the anxieties of mind. These are the two, mainly our body and mind. The trouble that comes from it is basically either body pains or anxieties of mind, right? So that just summarizes everything. It says the body's pains and the anxieties of the mind. Yeah, they are all the result of our negative actions, our unskillful actions. Y en el verso 41, donde habla del sufrimiento, aquí se refiere al sufrimiento del cuerpo, y donde dice la infelicidad se refiere a las ansiedades mentales y todas las diversas clases de miedo, vernos separados de lo que queremos. Todo esto es el resultado de las acciones negativas, de las acciones que no son hábiles. Increasingly, right, bodily pains have been minimized by basically, modern technology, medical technology. So bodily pains, have been minimized compared to 50 years ago, 500 years ago, for sure. We have, absolute evidence that people are living longer. Childbirth is
nowhere close to how dangerous it was before. All of that. So there's been great progress to make bodily pains lesser and lesser. But guess what? The other side has been shooting up, up, and up. Anxieties of mind. So the results of our negative karma has to come out one way or the other, either physical pain or anxieties of mind. So yes, modern technology, medical technology is stopping it from coming out in the area of bodily pains. Guess what? It's going to come. Manifest as anxieties of mind of all sorts. So all our fears of various kinds, to be deprived of what we want, these are all about anxieties of mind. Fear of not getting what we want. Fear of losing what we have. All these are anxieties of mind, various forms. Become more and more and more and more. The slightest thing not going our way will set us off. Even people who meditate a lot, supposedly, probably doing a very tight kind of meditation. The more they meditate, the more easily they get annoyed. So here, it says all of these, they are the result of unskillful actions, unskillful causes that we create. Y en estos tiempos, a mayor medida, los sufrimientos del cuerpo han sido minimizados de alguna manera. En los últimos 500 años podemos ver que las personas ahora viven más, que el peligro de los partos es ahora, o de muerte en los partos, es cada vez menos peligroso. Y podemos ver que entonces los sufrimientos del cuerpo han venido disminuyendo, pero hemos visto también que los sufrimientos mentales, la infelicidad, las ansiedades han venido subiendo. Y esto es quizá porque el karma negativo pues tal vez no va para un lado, pero va hacia otro lado. Y entonces en lo que nosotros vemos que el sufrimiento del cuerpo ha venido disminuyendo, tal vez las sufrimientos mentales, las infelicidades, las ansiedades han ido subiendo. Tenemos miedo de no obtener lo que nosotros queremos o de perder lo que nosotros tenemos. Y entonces todas estas ansiedades de la mente, pues podemos ver que en estos tiempos, con las cosas más pequeñas que no van de la manera en que nosotros queremos, nos sentimos abrumados, nos sentimos con mucho sufrimiento mental. Y a veces podemos ver que hay muchas personas que tienen, que meditan mucho, que tienen una constancia en su meditación y que hay las cosas que las pueden molestar, las cosas más pequeñas. Y pues podemos ver que todas estas situaciones, ya sea sufrimiento del cuerpo o mental, 42, conversely, if my acts are good, negativas del if pasado. my actions are skillful, if I create virtue, sincerely intended, then no matter where I turn my steps, the merit that comes from that, the positive results that come from that will honor me with its resulting benefits, no matter where I go. Now, here, right, it's not talking about this kind of calculated, like, oh, if I do this, I get this. If I do that, I get that. It's not to encourage this kind of mind. It is to say, if you infuse your mind, your heart with only creating virtue, acting skillfully, no matter where you go, you'll be fine. This is not saying, like problems will not come. Even the Buddha, right? People came
some to complain to him, some to criticize him, and on some rare occasions, even for the Buddha, people even came to harm him, physically or to harm his reputation. But he was not disturbed. So this is the more important point for verse 42. This is not like, if you, like the equivalent of like, if you worship God, then everything will be fine, no more problems, this attitude. If you worship the right God, and so you cannot substitute that, by simply like, if you did everything right, then life will be fine, will be wonderful. Everything you want, you will get. No, it's not saying that. It's saying when your mind is suffused with skillful actions, virtue, well-intentioned, pure motivation, which is bodhicitta, then no matter where you go, with or without problems, it doesn't matter. You will be honored by your merit. Y en el verso 42, donde habla de los resultados positivos, dice, si según mis intenciones, mis acciones son virtuosas, a donde quiera que vaya, el mérito amasado me rendirá sus frutos. Y entonces aquí tenemos que las acciones positivas resultan en beneficio propio. Pero aquí no estamos hablando de una especie de algo calculado, algo donde nosotros digamos, bueno, vas a hacer acciones positivas, entonces obtener beneficios y de alguna manera como exclusiva y directa. Aquí lo que estamos diciendo es de que si nosotros llenamos nuestra vida, nos la llenamos de una aspiración a la creación de la virtud y a las acciones virtuosas, no quiere decir que los problemas no vendrán. Inclusive al Buda, en su vida, pues él se encontró con personas que lo criticaban, que lo insultaban, que inclusive querían hacerle un daño. Y entonces aquí no estaban resultando acciones, bueno, no tenía resultados como positivos. Y pues en esta manera nosotros tenemos que pensar que lo que nosotros vamos a hacer no es lo equivalente al estar adorando a un Dios que si nosotros lo adoramos, entonces este Dios nos va a recompensar y nos va a dar lo que queremos y que todo va a estar bien si nosotros nos comportamos bien o hacemos ciertas acciones. Lo que nosotros vamos a obtener si tenemos acciones que son hábiles y tenemos una intención pura es de que no importando lo que nosotros, en donde nosotros estemos y lo que nosotros experimentemos, vamos a estar como protegidos por nuestro mérito. 43 is a caution, is a reminder that all of us are seeking happiness, But if we don't understand where happiness comes from, then we will go looking for happiness in the wrong places, so to say. Then our actions, we create negative actions. Then no matter where I turn my steps, the knives of misery will cut me down, which is the result of this unskillful actions. So here, 43 can also mean, you might be born in the best place to live these days with the right, neighborhood, all of those things surrounded by an abundance of everything. But if the patterns of mind and heart that you are cultivating is negative, then no matter where you turn, it will feel like the knives of misery keep cutting you up. Y el verso 43, pues es una precaución, es un recordatorio. Y
pues nos dice que todos estamos buscando la felicidad, pero si nosotros no entendemos cuál es el origen de la felicidad, entonces nos vamos a involucrar en actos negativos, actos que van a tener como resultado el sufrimiento y que va a ser el producto de estos actos nocivos. Entonces es un recordatorio que, por ejemplo, si nosotros nacemos en un buen vecindario, en una vida cómoda, pero que si nosotros no entendemos de dónde provienen la felicidad, entonces podríamos cometer actos que son nocivos y que van a traer sufrimiento. 44 and 45 offers two different poetic visions of how we can live our life. It's about here, it's not about next life. But of course, if we take care of this life in this way, then naturally. Two visions is 44 is a poetic vision of the classic description of how one achieves rebirth in Amitabha's Pure Land. 45 is a classic description of how one is born into the hell realms. But here, right, when Shantideva offers these two scenarios here, he's actually reminding us right now. Are we going to be constantly born in Amitabha's Pure Land right now in this body on this earth? Or are we going to be constantly born in the hell realms? It all depends on whether our mind is inclined towards Dharma or we are under the power of confusion and we keep creating misery and suffering. Y las estrofas 44 y 45 son dos visiones poéticas de cómo tendríamos de resultados o cómo sería nuestra vida. Y tal vez en la primera pues tenemos una clásica descripción de cómo es un renacimiento en Sukhavati. Y en la segunda es una clásica descripción de cómo es un renacimiento en los infiernos. Y es como una pregunta de, bueno, ¿cómo es que nosotros, retórica, de cómo es que nosotros constantemente renaceríamos en un lugar como el Sukhavati o en un lugar como los infiernos? Y si nosotros estamos inclinados hacia el Dharma, pues constantemente estaríamos renaciendo en un lugar, en nuestro cuerpo. Estaríamos renaciendo mentalmente en un lugar como Sukhavati. Y si nosotros estamos inclinados hacia la confusión, estaríamos renaciendo constantemente, mentalmente, en un lugar como los infiernos. So the vision offered in verse 44, through virtue, right, through infusing your mind and your heart in skillful actions, in committed to actualizing the two bodhicittas, then if you have that, then you can just rest within the cool heart of a fragrant spreading lotus. This is the description of how beings are reborn in Amitabha's Pure Land. It says that you will find yourself inside a very comfortable lotus flower. And when the time is right, you know, the lotus flower would just unfold. And then you will emerge from the lotus flower. And as you are in this lotus flower, you will hear Amitabha's teachings. And so it says, you know, some people, their lotus opens faster. Some people, the lotus takes longer to open. This is all about, you know, what kind of karma we carry as we're born into Amitabha's Pure Land. Then, even if the lotus is not open, nurtured by Amitabha's voice, Amitabha's speaking of the Dharma, slowly, slowly, this lotus, petal by petal, it will unfold, it will open. And then from the lotus open in the sage's light in supreme form, I will arise. Then not only can you hear Amitabha, you perceive Amitabha's
which Amitabha means boundless light. That light, in supreme form, you will arise to dwell as the Buddha's heir, as successor to Amitabha, in the presence of all Buddhas. So that is one vision offered. If we keep bodhicitta in heart, then right now, right here, every moment is rebirth into Amitabha's Pure Land. Y aquí la visión que ofrece el verso o la estrofa 44, que es que a través de la virtud, a través de tener una mente llena o con la aspiración hacia las dos bodhicittas, es que debido a la virtud estaré en el corazón de un loto fresco, fragante y espacioso. Y aquí es una descripción de cómo es que se nace en el reino de Amitabha, en la tierra pura de Amitabha, que uno reside en un loto, luego este loto empieza a florecer cuando se escucha a Amitabha, y aquí la velocidad en que esto sucede pues va a depender, puede ser rápido, puede ser despacio, va a depender del karma de la persona. Y también nos indica que aun cuando este loto no sea abierto, pues el escuchar a Amitabha hace que empecemos bueno, lo empezamos a percibir, y luego cuando florece, cuando de sus pétalos se abrirán con la luz del sabio, aquí Amitabha quiere decir luz infinita, y entonces dice surgirá con un cuerpo supremo. Y en esta visión, pues aquí también se indica de que permanecerá como heredero de Amitabha en la presencia de los victoriosos. Y esta es una visión que es ofrecida donde nos indica que si nosotros tenemos a la bodhicitta en nuestro corazón, entonces cada momento es como renacer en la tierra pura de Amitabha. Otherwise, the alternative is the other one, which is from moment to moment, we are reborn in the hell realms. So 45, it says, because of the wages of my sin, the result of my unskillful actions, the negativity that I have created, then my skin completely flayed, I shall be utterly brought low by the creatures of the Lord of Death, who on my body pour a liquid bronze, all melted in the dreadful blaze, and pierced by burning swords and knives, my flesh, dismembered in 100 parts, will fall upon the white-hot iron ground. That's the other scenario. So basically Shantideva says, choose Amitabha's Pure Land right now, right here. Y aquí tenemos la visión alternativa. Y una visión alternativa en la cual nosotros momento a momento tenemos un renacimiento en los reinos infernales. Y aquí dice, debido a mis numerosos actos negativos, a todos estos actos que no son hábiles, a todas estas acciones que dañan a otros, seré torturado por los esbirros de Yama, el señor de la muerte, que me despellejarán y verterán sobre mi cuerpo cobre fundido por un inmenso fuego abrasador, y con espadas y puñales incandescentes trocearán mi carne en cientos de pedazos que caerán en el suelo metálico terriblemente ardiente. Y aquí, pues, esto sería el otro escenario. Y aquí Shantideva nos dice, escoge entre este y el ir a una tierra pura, a la tierra pura de Amitabha. The first two lines summarizes this section. The next two lines introduces us to the next factor, which is the factor of determination or self-confidence.
Y aquí el verso de la siguiente estrofa, la estrofa 46, las primeras dos líneas resumen lo que acabamos de hablar, y las otras dos líneas resumen o nos introducen a lo que So es la first two determinación, lines of firmeza 46, it o says, therefore I will autoconfianza. aspire towards virtue, towards skillful actions, and steep myself in it with great devotion. Be devoted to waking up, be devoted to the actualization of the two bodhicittas. Constantly make aspirations to actualize the two bodhicittas. Y en el verso, en la estrofa 46, las dos hablan sobre la aspiración hacia el despertar, al ser devotos, al tener una devoción hacia el despertar hacia las dos bodhicittas en una manera constante. To be inspired by that, to be encouraged by that. El estar inspirado por esto, el estar animado por esto. And then with that, now we can use, so the next two lines it says, with the method stated in the Vajradwaja, I will train in confident assurance. Y después con estas dos, con estar inspirado y estar animado, dice, y tal como se explica en el Vajradwaja, con estas dos cultivaré una firme confianza. This Vajradwaja is referring to a bodhisattva that turns up in the Avatamsaka Sutra. There, this bodhisattva, that section that involves this bodhisattva, Vajradwaja, is on the topic of determination, which is the next factor. Determination. Y aquí pues habla de un bodhisattva, el bodhisattva Vajradwaja, que se menciona en el Sutra Avatamsaka, y en la sección en la que se menciona es acerca del tema de la determinación, de la confianza, de la firmeza o firme confianza. So, any questions or comments for what we have covered today? ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos cubierto? And then the 47 to 62, you know, there will be some kind of imagery of, like, you know, the bodhisattva as a great warrior, which is brave, which is determined. No matter how strong the enemies, you know, you will overcome. So there's some of that in that next section. Y las tropas 47-52, hay algunas imágenes, algunas maneras de visualizar a los bodhisattvas como un gran guerrero que tiene una gran determinación, una gran firmeza, una gran valentía. The first two verses of the next section on determination, there's I feel a very interesting kind of advice about how we feed certain unskillful mental patterns and habits that if we don't pay attention to it, we will find ourselves in this loop that we constantly reinforce a certain unhelpful, harmful mindset, habits.
Y las primeras dos estrofas, siento, dice el doctor Lai, que de alguna manera nos indican cómo es que nosotros retroalimentamos ciertos hábitos o patrones mentales que no son sanos y de los mecanismos en los cuales los reforzamos y se vuelven, que reforzamos estos hábitos no sanos. Anyway, today we will end here then. And for those of you who are also participating in the Shravasti meditation class, that is Thursday, 7:30 to 9, usually to about 9:15, 9:30. That's only on Zoom, as well as I think there's some YouTube live streaming. Then those of you who are participating in Drigun Dhammakirti Sangha tomorrow, 7 to 9, and those of you who are local, we will meet at the temple tomorrow. So anyway, now we do dedication of bodhicitta. Translators can just briefly translate, because if you're translating, then probably it's not for people who are local here to go to the temple. Bueno, y algunos de ustedes van a participar quizá en la meditación de Shavasti, que va a ser este jueves, que solo se transmite por Zoom. El horario es de 7:30 a 9 en la hora de Carolina del Norte. Y también hay una transmisión en YouTube, pero es solo en inglés. Y también aquellos que estén interesados, pues mañana es la reunión de la Drigun Dharmakirti, la Sangha Internacional, será a las 5 de la tarde, hora de North Carolina del Norte. Y ahora hacemos la dedicatoria de mérito de la bodhicitta. Chanchu Sencho Rinpoche Ma Ge Pa Nam Ge Gyu Chi Ge Pa Nyam Pa Ne Pa Ya Gong Ne Gong Du Pel War Sho. Thank you, and we'll see you on Saturday. Yeah, we'll continue on Saturday. Thank you. Gracias, Antonio. Bye-bye. Gracias. Happy birthday, Waiting. Happy birthday, Waiting. Happy Thank birthday. Happy birthday, Bye. Waiting. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.